Hoy vamos a hacer algo fuera de lo normal. No vamos a subir un beat como lo hemos hecho los otros días, sino que vamos a hacer algo un poquito más tutorial, en donde te voy a mostrar cuál es el proceso, cómo yo proceso los beats, cómo los dejo sonando bien, cómo hago la mezcla y el máster de este beat. Bueno, vamos a ver si alcanzamos el máster, si no vamos a tener que dejarlo para otro video. Vamos a ver un par de cosas que son sumamente importantes, un par de tips. Primero, hazlo simple. Hacer un beat simple no va a hacer que el beat sea de menor nivel que uno un poquito más producido. Va a ser más fácil de mezclar y va a sonar mucho mejor, a menos que ya tengan mucha experiencia en esto. El segundo tip, y que es muchísimo más poderoso, de hecho es el tip más poderoso que voy a decir alguna vez, es el siguiente. Si tú quieres que tu música suene bien, pero te comparas con canciones mundiales de los artistas que están más pegados, esa música, esos beats, lo hicieron gente top de la industria, ingenieros de mezcla y mastering de los más pro que existen hoy día. Ellos llevan toda una vida trabajando en esto. Si bien hay productores jóvenes que son brutales, muchas veces tiran estos beats a mezclar con otra persona. Yo voy a intentar ahorrarte un poquito eso y te voy a decir que tomes el trabajo de los mejores como referencia. Si tú mezclas sin una referencia, estás muerto. O sea, a menos que hayas intentado, no sé, hayas estado 10 años haciendo esto o mucho más, toda una vida haciendo esto, no te vas a poder comparar con alguien que sí lleva toda la vida haciéndolo. Entonces mi consejo es, ten una canción de referencia. Mira a qué nivel tiene el bajo, a qué nivel tiene el bombo, la caja, cada uno de los elementos, a qué nivel están las melodías, a qué nivel está la voz, cuánto brillo tiene la voz, cuántos graves tiene la voz. Y para eso necesitas un espectrómetro. El espectrómetro es lo único que a ti te va a decir si te falta brillo, si te sobran graves o lo que sea. El espectrómetro te va a ser tu guía para poder mezclar bien. Les voy a mostrar el espectrómetro que yo estoy usando. Este es un espectrómetro, obviamente está seteado de cierta forma que se los voy a compartir en algún momento, el preset que yo ocupo, pero este es gratis, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada. Además, voy a intentar mezclar con plugins nativos o con plugins gratis, pero plugins de altísima calidad. Así que nos vamos a ahorrar muchas barreras con eso. Otro tip pro, ocupa el limitador siempre, ponlo antes de empezar a mezclar. De hecho, cuando estás haciendo el beat, pon el limitador antes. Y todos van a decir, no, es una locura, el limitador se pone después. Mira, aquí voy con el tercer tip. Tienes que desaprender si quieres mejorar en esto. Hay miles de canales en YouTube que te van a enseñar lo mismo y yo te invito a que no le creas a todos. Créele a 2, créele a 3 personas que te guste mucho su sonido. Pero si tú te crees a todos y copias cuántas técnicas utilices, no vas a tener una metodología para hacer esto, no vas a tener un desarrollo medible. Bueno, ponemos el limitador. De esa forma vas a saber cómo va a sonar el tema una vez esté limitado. Si tú pones el limitador después, no vas a tener idea qué va a cambiar antes de eso. Tu mezcla va a cambiar. Si tú mezclas con el limitador primero, vas a saber exactamente cómo va a sonar a la hora del máster. Así que eso es sumamente importante. Ok, a mí me gusta mucho partir por el bajo. Si nos fijamos acá en el espectrómetro, el bajo tiene frecuencias cerca de los 90, 100 hercios. Está como la mayor potencia del grave. Esta sección la ocupa el kick. No la tiene que llenar completamente el grave. El grave debe tener sub-bajo, debe tener frecuencias subgraves, potentes, para darle esa sensación de apertura a tu mezcla. Entonces ya vemos el primer problema, tenemos que subir esta parte de acá. Como medida principal en este estilo de música, el bajo tiene que estar entre -6 y -7 decibeles.
como por este nivel. Hay algunas notas que llegan, otras que no. Vamos a subir la parte de los subgraves. Para eso vamos a utilizar ecualizador tipo Puitec. Este Coffee de Pun es gratuito y es brutal el sonido que da. Así que en el fondo vamos a cortar frecuencias en los 200 y vamos a subir, pero un poquito más abajo. Para subir el sub alrededor de los 50 Hz. De hecho podemos ser muy exagerados en este paso. Y vamos a aportar un poquito de esta saturación, de este previo que tiene el Coffee de Pun, que es brutal. Ahora les recuerdo, yo estoy viendo el espectrómetro en otra pantalla. Por eso sé cuánto tengo que ir subiendo y cuánto no. Si nos fijamos acá, hemos subido ya la parte de los subgraves. Tiene que estar alrededor de -6. Ahora hay algunas notas que suenan un poquito. Nos falta un poquito más de volumen acá. Vamos a corregirlo. Perfecto, entonces subimos los subgraves. Está saturando un poquito el limitador, pero no hay problema porque ahora lo vamos a corregir. En segundo lugar vamos a poner un compresor. Este es un compresor tipo Varimu. E incluso en modo fast es bastante lento, así que no tengan problema con eso. Los bajos son elementos que permiten mucha compresión. Perfecto, ya tenemos el bajo mucho más estabilizado. Bueno, y el bajo que estoy ocupando acá es este bajo propio del FL Studio. No sé si será el mejor bajo, pero algo muy importante. Fíjense siempre en el nivel de entrada del sonido. No tiene que estar ni muy fuerte el sonido de entrada ni muy despacio. Si está muy despacio pueden ocupar un plugin de ganancia al principio, o si después sobrepasan los niveles adecuados pueden ocupar ese mismo plugin de ganancia al final. En este paso tienen que tener mucho cuidado con la curva. Si tú ocupas una curva muy cerrada, vas a producir problemas de fase. Este plugin es un plugin gratuito, es una alternativa similar a el Pro Q3 de FabFilter. Es muy transparente, de muy buena calidad. Si bien no va a aportar una saturación tipo analógica como el Coffee de Pun, es muy útil, es gratuito, cumple perfectamente su función y además es ecualizador dinámico. Entonces vamos a revisar si hay alguna nota de bajo que sobrepase los niveles que estamos buscando, y de hecho sí. Y es justamente en los 76 Hz. Corregimos. Vamos a poner una ecualización dinámica con un Q muy ajustado para no interferir con las demás frecuencias del bajo. Ahora, esta es una curva angosta, no una curva extrema. Mientras las curvas sean más amplias, va a sonar más natural. Si tú ocupas Q demasiado cerrados, va a sonar digital, va a sonar mal. No te lo recomiendo, lo más ancho que pueda. Para el bajo, las frecuencias subgraves sobre todo, nos podemos permitir estas curvas. Curvas angostas, no extremas. Perfecto, con eso estabilizamos un poquito más el bajo. ¿Cómo saber cuántos subgraves cortar? Tienes que ver el espectrómetro. Ahora tenemos un bajo mucho más estable. Llega acá a los un poquito por debajo de los menos 9 decibeles, pero las notas están muchísimo más estables. Y esto tiene una caída natural que aquí al llegar a los 21-22 Hz tiene que tener una caída. Ya
Recuerden que nuestros oídos escuchan desde los 20 Hz en adelante. Y ni siquiera todos los oídos. Así que necesitamos esta curva en bajada. Creo que lo podemos estabilizar un poquito más. Si se fijan, hay una nota acá que nos queda un poquito abajo. En los 45 hercios. Vamos a tomar acá. Podemos anotar el valor, 45 hercios. Un cubo muy ajustado y podemos subir un poquitito. Y vamos a devolver la ganancia para que bajo quede el volumen que necesitamos. Otro tema muy importante que a mí me gusta mucho hacer con los bajos, para que el bajo se escuche tiene que tener frecuencias medias. Yo les voy a enseñar una técnica que me gusta mucho hacer, que es saturar más el bajo, pero saturar solamente las frecuencias medias del bajo, no el subgrave. Si tú saturas el subgrave, puedes enturbiar un poquito más la mezcla, puede quedar un sonido mucho más sucio. Yo les voy a mostrar un preset que tengo en el Patcher y que se llama justamente saturador de bajo. ¿Cómo funciona esto? Separo con un Maximus el sub de los medios. Aquí tenemos solamente el sub. Tenemos los medios bajos del bajo. Vamos a ver la comparación. Se escucha mucho más presente el bajo. Pero hay un puro problema. Cuando tú haces esto, existe una frecuencia que generalmente está alrededor de los 300 hercios, que son frecuencias entaponadoras. Van a hacer que percibamos el bajo con menor calidad de la que realmente tiene. Con eso terminaríamos de mezclar el bajo. Vamos a ver cómo estaba antes. Y vamos a analizar un poquito el kick. Para eso vamos a utilizar el analizador de espectro. Y con esto vemos claramente la curva de este kick. Hasta que no aprendan a mezclar, tomen nota, tomen una libretita y vayan anotando todo lo que necesiten. Y así se les puede olvidar perfectamente, tienen su libreta y van a poder recurrir. De este estilo musical los graves tienen que estar alrededor de menos 10 dB, dejando el bombo a menos 10 dB. La pegada de bombo, para que sea un bombo potente, tiene que estar alrededor de los 100 hercios. El bombo tiene que dar lugar a el bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este estilo de música con los subgraves del bombo. Así que vamos a hacer un corte. Se puede ver como una curva bastante agresiva, y lo es. Tienen que tener cuidado con esto. Pero si utilizan el espectrómetro, pueden estar relajados con eso. Después vamos a poner el Coffee de Pun. Vamos a darle esta curva tan característica que tiene el Puitec, que suena la raja. Suena realmente la raja. Para los que no me están viendo de Chile, sonar la raja es que suena muy bien. Y vamos a hacer un poquito lo mismo. Vamos a modular la curva. Vamos a hacer un corte. Y en realidad vamos a hacer un poquito más ajustado. No, está bien. Y vamos a subir la frecuencia en torno a los 120 hercios. Quinto tip pro, o sexto, ya no sé en cuál vamos. El orden de los plugins sí influye. Los plugins que aporten menos calor analógico, menos color, ojalá los puedas poner primero, y los que suenen de mejor calidad al final. Eso es lo ideal. No siempre se puede, pero idealmente eso es lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, este Coffee de Pun suena brutal, habría que intentar de ponerlo lo más tarde posible. Y lo que vamos a hacer para este caso, como lo vamos a ocupar al principio, es poner uno después con la saturación analógica
al final. Y así va a quedar cargado este colorcito tan rico que tiene. Estabilizamos la curva, vamos a darle pegada, vamos a darle potencia. Y para eso vamos a ocupar este compresor que, adivinen, también es gratuito, que es compresor tipo SSL, si no me equivoco, es el nombre que tienen estos compresores. Y lo que vamos a hacer es ocupar un ataque lento para que pase la pegada del bombo y un release muy rápido. De esta forma va a pasar la primera parte del bombo y después esto va a comprimir y va a dejar un sonido más corto y va a dar ese efecto de mayor pegada. En modo turbo es para que sea mucho más rápida la compresión. Vamos a ocupar un ratio 4:1 y vamos a ir viendo cómo este compresor modula la curva también. Esta es una compresión súper extrema, pero también este género lo permite. Ahora, si se fijan, el mayor punto de pegada está ya cerca de los 100, de hecho específicamente los 125, que es un bombo vasto agresivo. Si revisamos cómo estaba antes esto, nos vamos a fijar que la curva que tenía este bombo era muy distinta. Vamos a crear un bombo fantasma. ¿Qué significa eso? Vamos a crear un envío. No se va a enviar este sonido al máster ni a ninguno de los buses, solamente se va a enviar en modo sidechain al bajo. Ahora, ¿para qué necesitamos este bombo fantasma? Porque este bombo fantasma, que es más corto, es lo que va a dar la señal al compresor para que actúe mucho más rápido. Esto es un sidechain, lo pueden hacer con el compresor que ustedes quieran, pero les recomiendo uno rápido. Ponemos la opción de sidechain y aquí vamos a ocupar un ratio bien extremo. Ataque rápido, release rápido. De este modo se libera la energía en el bajo solamente cuando pega el inicio del kick, que es la parte con más potencia. Y es prácticamente imperceptible, lo vio. Ahora, ¿cómo tiene que ir la caja? Para que la mezcla suene limpia, tiene que tener la parte de mayor potencia o pegada en mono, porque la parte estéreo va a hacer que suene más suave. Las melodías las podemos dejar muy abiertas, muy estéreo, pero la batería por lo general tiene que ir en mono. Ahora, lo que hacen muchos productores para darle también más apertura al máster es que eligen o ponemos la caja en estéreo o ponemos los hi-hats en estéreo. En este caso, quiero que la caja suene potente, que suene centrada. Los hi-hats también están en mono, pero hay unos shakes o shakers que tienen una figura estéreo, se mueven de lado a lado. Así que vamos a dejar esa parte estéreo y vamos a tratar de mantener la caja completamente en mono, al igual que los hi-hats. La caja normalmente tiene su pegada alrededor de los 700 hercios y la caja debería estar a menos 10 dB. Vamos a analizarla. Esta parte, el primer problema que identificamos, la caja no debe tener subgrave. La parte de subgrave es específicamente para el bajo y un poco para el kick. Todos los demás sonidos no deben llevar subgraves. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar esos remanentes de graves que tiene. Perfecto. Vamos a modular un poquito la caja. Los agudos de la caja no deben superar los menos 15 dB. Ahora tenemos los niveles en su sitio, pero nos encontramos con otro problema. Deben los agudos tener una curva que es muy clásica y que es en bajada, una curva leve. Tenemos muchas frecuencias que no deberían estar acá. Así que las podemos limpiar con un filtro paso alto. Vamos a ver si las podemos cortar desde acá.
Si se fijan, ya tenemos esa curva en caída. Perfecto, ahora vamos por los hi-hats. Los hi-hats deben sonar potentes, potentísimos en este estilo de música. Y para eso podemos sobrecomprimir, sobresaturar y no hay ningún problema. Los hi-hats no deben superar los menos 15 dB. Ahora suena más sucio, más hip hop, llena más. Pero esto también es un poquito a gusto. Ustedes, lo importante es que lo dejen en el nivel de menos 15 decibeles, que es lo óptimo para este estilo de música. Perfecto, veamos. Tenemos bombo, caja, hi-hats, bajo. Suena muy limpio. Bueno, este es un sonido estéreo. Necesitamos ver no pasarnos de estéreo para no tener problemas de fase. ¿Cómo podemos ver eso? Con un span, que también es gratuito. La correlación está buenísima. Significa que incluso le podemos dar más estéreo. Vamos a revisar los volúmenes y vamos a hacer un poquito lo mismo que hicimos con los hi-hats. La suma de los sonidos agudos es lo que va a determinar el nivel de brillo. ¿Cómo tiene que sonar la melodía? Necesitamos que el sonido suene más amplio, más expandido. Y así vamos a agregar sonoridad que dé la sensación de que está más fuerte, pero manteniendo los niveles adecuados. Debiesen estar las frecuencias por sobre los menos 30 decibeles. O sea, acá. Y estamos pasados por mucho. Si vemos que con ecualización, saturación y cosas no estamos logrando la sonoridad, no podemos completar, rellenar con esas frecuencias agudas porque esta melodía no lo tiene. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar la melodía, vamos a consolidarla y vamos a crear una segunda capa para esta melodía subiéndole una octava. Y así podemos mover un poquito en el espectro la misma melodía y completar un poquito de frecuencias más agudas. Y ahora sí, tenemos un sonido mucho más lleno. Un poquito fuerte todavía. Lo ideal es que esté un poquito por encima de los 30, de los menos 30 decibeles. Así que, bueno, vamos a revisar el estéreo que tiene este sonido también. Eso es súper importante. La correlación estéreo se pasa un poquito. Pero si escuchan bien, se van a fijar que en la parte que se va, baja la correlación estéreo. Hay casi solo frecuencias graves. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner en modo diff, que es solamente el estéreo, y vamos a cortar un poquito el estéreo. Vamos a ver si se soluciona el problema con eso. Está mejor, está mejor. Y vamos a bajarle también un poquito. Perfecto. Ahora, ocupen un reverb para la batería. Así todo va a agarrar un contexto. Si tú le pones un reverb distinto a cada elemento de batería, te va a quedar un quilombo, boludo. Pero también hay que acordarse de que la caja estaba muy corta. Así que vamos a hacer una excepción con la caja. Vamos a poner una reverb para alargar esa cola de la caja. Y después vamos a volver a agregar un reverb a el bus de baterías. Bueno, a mí para la batería me gusta mucho ocupar reverbs de convolución. Y que de hecho se puede ocupar el Fruity Convoider. Son reverbs reales, grabados, son brutales.
Y para la batería lo que más se ocupa son los River tipo Room. Y la verdad es que suena súper bien. Así que nos vamos a ir por esa opción. ¿Con qué problema nos encontramos? Con que los graves no deben tener reverb. El reverb en los graves lo único que hace es ensuciar la mezcla. Ahora, hay estilos muy específicos como es el techno, en que se ocupan técnicas para hacer esto. Pero en este estilo hip hop normalmente no lo vamos a hacer porque lo único que vamos a lograr es ensuciar la mezcla. Así que vamos a filtrar estas frecuencias graves, los subgraves sobre todo, y después a gusto. Luego vamos a poner otra ecualización. Tengo un preset que me gusta mucho porque tira el reverb por detrás de los elementos. Y se lo voy a explicar en otro video porque ya nos estamos alargando demasiado. Si la ecualización, un despelote la weá. Ahí queda por detrás de las baterías. Vamos a hacer un efecto sidechain con ataque y release muy rápido. Modo turbo, external, sidechain, ¿cierto? Y cada vez que suene un elemento de la batería, se va a bajar el volumen del reverb. Perfecto. Y ahora regulamos el volumen. ¿Ven cómo le da profundidad? ¿Está así? Brutal. Salió un poquito más extenso lo que quería el video, pero bueno, este es el primer tutorial de una serie de videos que vamos a ir haciendo, en donde les voy a ir mostrando distintos estilos de música, cómo hago los beats, cómo mezclarlo, y espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.